Pero más que eso, la palabra, quiero hacer un poquito hincapié en la palabra profética que nos entregó hoy el Señor a la iglesia. No sé si todos alcancemos a comprender o sepamos la importancia que tiene para nuestra vida. Cuando un hermano se acerca y ora por ti y te dice cosas tan específicas que hay en tu corazón, y que nosotros decimos, pero ¿cómo supo? ¿O quién le dijo? ¿De dónde salió? ¿Sabes de dónde salió? Del corazón de Dios. Amén, porque Él tiene especial cuidado de nosotros. Como iglesia, el Espíritu Santo y Dios tienen el mismo cuidado. No solamente en lo individual, sino también como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y Dios está dando la dirección por donde caminar como iglesia. Esa es la importancia de la palabra profética que acabamos de recibir el día de hoy. Dios nos está diciendo por dónde caminar juntos. No solamente de manera individual, no solamente con lo que a ti te acoja o los problemas que tú puedas tener en tu trabajo o preocupaciones o pensamientos o todo lo que tú estés cruzando en tu escuela, sino aún como cuerpo. Amén. Atesórala en el nombre de Jesús en tu corazón, porque es algo hermoso. Hay iglesias, hermano, que no saben para dónde caminan. Hay iglesias que tienen el rumbo perdido, no saben ni qué hacer ni para dónde caminar. Eso es para que nosotros nos sintamos privilegiados de tener una palabra de Dios viva y fresca diariamente para esta iglesia y que nos dice hacia dónde caminar. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11. Puede decir amén cuando lo tenga. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, o levante su mano si usted ya lo tiene. Amén. 11:1. Y la predicación de hoy es algo muy simple, quizá, o no simple, sino lo hemos escuchado muchas veces. Y cuando tú escuchas una predicación tantas veces o lees un texto tantas veces, puede llegar a causar una monotonía en tu corazón, o puede llegar a causar, eso yo ya lo sé en mi mente. Amén. Eso ya me lo han predicado otras veces, eso ya lo había escuchado, eso yo ya lo sabía. Yo creo que el predicador de hoy no va a hablar algo que yo no sepa o algo que yo no haya escuchado, porque este texto lo he leído miles de veces. Es más, es el primerito que me aprendí cuando recibí a Cristo Jesús, ¿verdad? Y muchas veces nos sucede eso cuando estamos leyendo, pero las cosas espirituales, como este texto y toda la palabra de Dios, no se comprenden con la mente, sino se reciben con el Espíritu. Amén. Amén. Las cosas de Dios no se comprenden con la mente, sino que tú debes de recibirlas con tu espíritu. Debes de recibirlas en tu corazón, porque son espirituales. Son espirituales, es para llevar tu vida espiritual a un nuevo nivel, es para sostener tu vida espiritual. Te ayuda a caminar en tu vida, te da cosas materiales, sí, pero te sostiene en tu espíritu. Por eso es que aún que lo hayamos escuchado muchas veces, nunca está de más la palabra que Dios tiene para nosotros. Decía Pablo, y una vez yo hablaba de esto, aunque les digan lo mismo y para ustedes puede resultar enfadoso o tedioso, dice Pablo, para mí no, porque sé que es necesario. Amén. Y vamos a leer el verso 1 de Efesios, y dice, es pues la fe, Hebreos, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la traducción de la Reina Valera de 1960. Pero yo tengo una traducción más antigua, que es la que regularmente leo y seguido se los comento. Y dice la traducción
anterior, más antiguo, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y aquí hay un cambio, porque dice: es la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia de las cosas que se esperan. De tal modo que la fe no solamente es la certeza, como lo estamos leyendo en nuestra traducción, sino que la fe es la sustancia. ¿Usted alguna vez se ha tomado un menudo que sabe a pura agua? Mire, yo una vez estábamos en mi casa y le dije a mi esposa, le dije: hay que hacer un cóctel de camarón. Sale, compramos como 4 kilos de camarones, hermano. Y no es por abrirle el hambre, que acabo temprano. Pero yo dije: para que sepa de verdad camarón. Yo no sabía cómo hacerlo. Yo le pregunté a mi papá, porque mi papá es bueno para la cocina. Le dije: papá, ¿cómo puedo hacer el cóctel que sepa bueno? Y me dijo cómo hacerlo. Pero dicen que del dicho al hecho, al hecho te hecho. Y yo lo escuché y me explicó todo, y compré los camarones y los hicimos, y a la hora de que ya estaba el cóctel, sabía pura agua. Sabía pura agua, no sabía nada, hermano. Y le eché capsu, y le eché jitomate y cebolla y cilantro, y sabía todo menos a camarones, ¿verdad? De que sabía capsu, sabía mucha capsu. Le eché como 1 litro a mi plato y le echaba sal, pero nunca supo a camarones. ¿Sabe por qué? Porque no tenía sustancia. O sea, ha comido un menudo que dice: esto no, dice, ay Señor, no quiero hablar con él. Dice mi suegro, dice: en el caldo está la sustancia de las cosas. En el caldo está la sustancia. Entonces, algo sin sustancia no sabe a nada. Algo sin sustancia es frágil. Este micrófono tiene sustancia, por eso no se desintegra. Este púlpito tiene sustancia, estas paredes tienen sustancia, es lo que las hace fuertes. ¿Sabe qué es lo que nos hace fuertes en nuestra vida espiritual? La fe. La fe es la sustancia de las cosas. Diga: cosas. ¿Cuántos aquí quieren cosas? Amén. Amén. El hecho de que un terreno es el pastor, amén. El hecho de querer cosas no es pecado, hermano. Dios no está peleado con darnos cosas. Dios está interesado en darnos cosas, porque quiere que su iglesia crezca, quiere que tú prosperes. Quiere que tú prosperes. De tal modo que dice que la fe es la sustancia de las cosas. No solo dice de la cosa, de las cosas, de lo terrenal, no solamente de lo espiritual. Efectivamente, lo entendemos en nuestro espíritu, porque la fe es espiritual, pero es la sustancia de las cosas que no vemos, pero que ya están hechas. Es la sustancia. La palabra fe proviene del griego, en el griego, y significa pistis. Y pistis significa firme persuasión, convicción basada en lo oído o escuchado. De tal modo que tú debes de tener una firme persuasión de lo que escuchas. Fe es estar convencido de lo que nosotros escuchamos. Aunque fe se puede decir muy sencillo, decir: no, pues fe, dos letras, fe. Pero ¿qué hay detrás de esa palabra? ¿Hasta dónde alcanza la fe, el poder de la fe? Es muy difícil definir con palabras lo espiritual. El mundo espiritual es tan sencillo en nuestro interior, en nuestro espíritu, pero cuando lo queremos analizar es muy complicado hacerlo. De tal modo que tú debes de recibir la palabra de Dios, las cosas que Dios tiene para ti, primeramente en tu espíritu, en tu corazón, y de ahí tú lo vas a ver materializado. Amén. No tenemos que familiarizarnos con lo que ya hemos aprendido. La fe es algo espiritual y no es algo material. Hay palabras, cuando usted habla, usted está soltando palabras y está soltando espíritu. Espíritu no, me estoy refiriendo con que usted está dando aliento de lo que usted tiene.
Si usted habla una palabra mala, el ambiente no se torna malo. Si usted habla palabras de fe, habla palabras buenas, entonces todo el ambiente se va a tornar bueno. De tal modo que toda la palabra que usted habla, absolutamente toda la palabra que usted habla es espíritu. No siempre es verdad. Podemos decir mentiras, pero aún así llevan espíritu y llevan fuerza en lo que nosotros hablamos. De tal modo que nosotros debemos de hablar fe y escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va formando nuestra fe, nos va trayendo fe diariamente. Y dentro de Hebreos vemos que dice certeza, y la certeza en griego, lo que es la traducción en griego, es pararse debajo, y se le da en un sentido de escritura de propiedad, de modo que se refiere a pararse debajo del derecho de tu propiedad. Certeza es pararse debajo con el derecho de la propiedad. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Vamos a leer la otra, la que dice, es pues la fe, ¿la qué? La certeza, dice en la otra traducción. Es pues la fe donde tú te paras debajo de esa circunstancia, de lo que tú quieres, de tu oración, del deseo de tu corazón, pero te paras sabiendo que tienes el derecho de propiedad. Es tuyo, ya es tuyo. Dios ya lo ha creado para ti. De tal modo que en las dos traducciones o en las dos versiones de la Biblia nos habla de una certeza y de una seguridad, de que en tu corazón debe de haber certeza y debe de haber seguridad. Ahora déjame leerte otra versión que es del original del griego, y dice, es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente de lo que no se ve. Dice, es pues la fe de lo que se espera. ¿Quién espera cosas en Dios? Amén. Es necesario que esperemos cosas, pero cosas de Dios, no de este mundo. Nosotros tenemos que aprender a no esperar cosas de este mundo, porque lo que este mundo nos da es pasajero. Lo que este mundo nos da, hoy está y mañana no. Puede ser muy bonita, puede ser muy guapo hoy y mañana no. Puedes tener mucho dinero hoy y mañana no. Puedes tener un buen carro hoy y mañana no. Eso cuando tú esperas del mundo, dice una palabra, dice, somos como la flor que hoy es y mañana ya no está. Pero cuando tú esperas en Dios, cuando tú esperas las cosas que provengan de Dios, esas cosas tienen una sustancia espiritual. Cuando tú esperas las cosas de Dios, esas cosas tienen un sustento espiritual, y esas cosas son las que permanecen para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque eso está en tu espíritu, está en tu interior. Si hay algo diferente o que no entendamos entre lo que es fe y lo que nosotros hemos vivido, el problema no está con Dios, el problema está con nosotros. ¿Por qué? Porque la fe siempre ha sido, aún antes de que nosotros estuviésemos. De tal modo que si el concepto que tú tienes de fe no cuadra con lo que estás viviendo, y tú dices, pues es que yo tengo mucha fe, pero yo no veo resultados, entonces creo que tu concepto de fe está erróneo. Porque la fe no cambia. La fe siempre ha estado antes que nosotros. La fe es igual, la fe es lo mismo. El que tiene el concepto errado es nosotros. De tal modo que hoy tenemos que atrapar la sustancia que Dios nos da. Amén. La fe que Dios nos da. La fe es la sustancia de lo que yo estoy esperando, de las realidades que ya están en el mundo espiritual, así como las realidades de las cosas. La fe es para hoy. Tú necesitas fe hoy, no mañana, hoy, diariamente. La fe es hoy,
diario, 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 es fe. ¿Por qué? Porque la fe que tú tengas hoy es la que te va a hacer lograr lo que vas a ver mañana. Mire, la fe no es un sistema. La fe no es como aprender pilates o aprender a manejar. La fe no es como aprender a comer o amarrarte los zapatos. Tú no puedes, con la fe que tuviste ayer, conseguirlo de mañana. Tú no puedes, con la fe que tenías ayer, conseguirlo de mañana, porque tu fe que necesitabas ayer ya lo usaste. Y no es que se termine, sino que hoy necesitas una fe nueva. Hoy necesitas una fe nueva. Gloria a Dios. Hoy necesitas una fe nueva, amén. Esa fe que usted ha hecho algo que dice, yo no sé cómo hice esto el día de ayer, que si lo quisiera hacer hoy no podría. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la fe que tuvo ayer. Y no es porque sea una fe menor o una fe mayor, sino porque es una fe nueva diariamente. Entonces la fe es para hoy, diario, es una fe nueva. Es una fe que se va renovando constantemente en nuestro mundo espiritual y dentro de lo espiritual. De tal modo que tu fe es nueva. Diga, mi fe es nueva. La fe en el presente me ayuda para ver las cosas de mañana. La fe se mueve en lo espiritual para ver lo material. La fe, escuche esto bien, por favor. La fe trae lo futuro a la dimensión del eterno presente en mi espíritu. La fe trae lo futuro, lo que no he visto, lo que va a llegar mañana, la trae a la dimensión del eterno presente en mi espíritu. No en mi mente, no en lo que yo veo, no en lo que alcanzo a palpar, sino en el eterno presente de mi espíritu. Vamos a ver Eclesiastés 3:11 rápidamente. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance a comprender el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Dice en la otra traducción que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Sí, vamos a leerlo en la Reina Valera de 1960. Eclesiastés 3:11. dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios puso eternidad en tu corazón para Él poder depositar esa eternidad en tu corazón. Es como un molde. ¿Usted ha visto los juegos que tienen los niños redondos que tienen forma de estrellitas, un cuadrado, un triángulo, un círculo? ¿Acaso puede el círculo entrar por donde está la estrella? No. ¿Por qué? Porque no es la forma, ¿verdad? No va a entrar por ahí. No podemos meter el círculo donde esté el triángulo porque no es la forma. Para Dios poner y depositar las cosas eternas en el corazón del hombre, tuvo que depositar eternidad dentro de nosotros. Es por eso que el futuro de la fe, las cosas futuras que trae la fe a tu vida, Dios las hace reales en tu espíritu, que es el eterno presente. Que sabemos que Dios no tiene tiempo, amén. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro para Dios. Nosotros necesitamos darle un adjetivo para poder entenderlo. Aún si decimos eterno presente, quizá no estamos diciéndolo o abarcándolo de la manera correcta, pero es como lo entendemos. Para Dios siempre es presente, es un eterno presente. De modo que la fe trae lo futuro a la dimensión del eterno presente en mi espíritu.
La fe no es un deseo futuro. Hay quien dice, yo deseo hacer esto, yo deseo hacer lo otro, yo deseo aprender a manejar, yo deseo estudiar esto. Ese es un deseo. La fe no es un deseo futuro. La fe no es lo que tú deseas hacer mañana. El futuro, las cosas futuras van a venir cuando tú lo captes y lo tengas dentro de tu espíritu como un presente. De tal forma que no es un deseo. La fe no es un deseo. No es lo que tú deseas hacer. No es que yo deseo que... No es desear que Dios haga. Es Dios ya lo hizo. De tal modo que Dios ya lo hizo en un pasado, para que tú lo creas en tu presente y puedas ver las cosas futuras. Amén. Dios ya lo hizo en el pasado. Dios ya lo confirmó en el pasado. Dios ya lo realizó en el pasado, para que tú lo puedas creer en tu presente y veas lo que viene futuro y tengas lo que viene futuro. Amén. De hecho, que la santidad, la justificación, la salvación no son cosas futuras, ni son cosas pasadas, son cosas que Dios ya hizo. Por eso tú no tienes que decir, yo tengo que hacer hoy esto para salvarme, yo tengo que hacer hoy esto para justificarme. No, Dios ya lo hizo. Solo créelo. Cree que tú ya eres justo, cree que ya eres justificado, cree que ya eres salvo en el presente, y entonces vas a poder vivir en el futuro con eso. Pero si tú no crees que Dios ya lo hizo, sino que tú quieres hacer cosas para verlo en el futuro, entonces andamos mal. De tal modo que las cosas pasadas las creemos en nuestro espíritu en el presente y las vemos en el futuro. Amén. La fe es una realidad concreta de algo que hizo Dios en el pasado, que te da el título de propiedad en el presente, pero lo experimentas en tu futuro. Todo se hizo por fe, dice la palabra de Dios, que todo lo que salió de la boca de Dios fue para hacer las cosas. Y cuando Dios habla, siempre habla fe, siempre sale fe de la boca de Dios, siempre. De tal modo que todas las cosas fueron hechas por fe. Todo se hizo la fe. La fe es la materia prima de todas las cosas. Amén. La fe es la materia prima. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por medio de la fe. Entonces la fe es la materia prima de lo que nosotros estamos, de todo lo que usted puede ver, es la fe, la materia prima. Usted dice, y la vara también, la vara está compuesta de tierra, cemento y químicos. El hombre no ha inventado nada, simplemente lo ha ido mezclando y lo ha ido rediseñando, pero no hemos inventado nada nosotros. Todo lo hizo Dios. Amén. Hermano, y los adobes, pues mire, échale paja, tierra, agua, mézclele y tiene un adobe. De tal manera que nosotros no lo inventamos, simplemente lo hemos rediseñado. Dios hizo las cosas. Y esas cosas fueron hechas con fe. De tal forma que todo lo que vemos, la fe es la materia prima, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Amén. Todo lo que hizo Dios ha sido a base de fe. Vamos a ver Lucas 4:4. Dice, Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es cuando llega el diablo, llega Satanás y tienta a Jesús. Y lo primero que Jesús le contesta, le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de toda palabra de Dios. De tal modo
que la palabra que sale de Dios no dice que salió o dice que saldrá, sino que sale, porque constantemente la palabra de Dios es fresca y es viva. De la que está saliendo constantemente de la boca de Dios es de lo que nosotros vamos a vivir. Es de lo que estamos hablando, del mundo espiritual. Estamos hablando de lo que a nosotros nos va a vivificar, lo que nos va a hacer crecer como iglesia, lo que te va a hacer crecer en tu vida independiente, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, porque la fe sostiene todas las cosas. La fe es la sustancia de todas las cosas. De tal forma que dice Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra procede en un presente, que procede en un presente de la boca de Dios. Toda la palabra que sale de Dios es la que te va a vivificar, es la que te va a sostener. De modo que no es la palabra del pastor o la palabra del líder o la palabra del hermano fulanito, no es eso, es la palabra de Dios, es la que te va a sostener. Es la importancia de que nosotros atesoremos lo que escuchamos cuando venimos a la iglesia en nuestro corazón. Déjeme decirle que todo lo que le acabo de decir solo era la introducción. Qué bueno que no me Porque la predicación se llama escuchando con fe. Pero ocupábamos saber qué era fe para saber cómo escuchar con fe. Ahora sí vamos a entrar en materia de que saco mientras hojas. No se crea. De tal modo que le dice Cristo Jesús a Satanás, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a media semana yo decía, Señor, ¿de qué voy a predicar? Desde antes, desde que me dijo el pastor, y yo decía, Señor, ¿de qué? Y de repente me dice, vas a predicar escuchando con fe. Y yo decía, ¿por qué? Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿cuántas veces vas a la iglesia y se te olvida lo que predican? ¿Cuántas veces escuchas predicaciones y sales y ya no te acuerdas de qué hablaron? ¿Por qué sigues teniendo los mismos problemas en tu vida? ¿Por qué sigues tropezándote con lo mismo? ¿Por qué si te predican, llegas y dices, eso ya lo escuché, pero no lo puedes vivir? ¿Por qué? Dice, porque no atesoran su corazón, porque no escuchan con fe. Por no escuchar con fe, sino que escuchan en sabiduría humana y quieren entenderlo en su intelecto, pero la fe no es intelectual, sino que es espiritual. Por eso es necesario no escuchar, no tratar de entender con el intelecto, sino entender con la fe, entender en tu espíritu, atraparlo con tu espíritu, aunque lo que tus ojos te digan sea lo contrario. Yo no sé cómo, yo solo sé porque sé que Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo. Aunque el doctor me diga lo contrario, aunque el abogado me diga lo contrario, yo no sé cómo, pero yo sé que va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque en el pasado Dios ya lo hizo, pero necesita que lo creas en tu presente para dártelo en el futuro. De tal forma que toda palabra que sale de Dios en el presente es la que nos va a estar sosteniendo. Es la que nos va a estar sosteniendo. Por eso cuando nosotros vengamos, atesoremos lo que nos está compartiendo la persona que está predicando. Sabiendo que si escuchamos con fe, esta iglesia va a crecer de una manera disparada en el nombre de Jesús. No solamente en número, sino en edificación, en amor, en fe, en prosperidad, en sanidad, en milagros, en prodigios. ¿Sabes por qué? Porque la fe es el sustento de todas las cosas. Porque la fe es el sustento y la sustancia de todo lo que nosotros podemos ver. Amén. Sí, amén. Otra connotación de fe en griego significa que la fe proviene de una palabra que es hipostasis. Así es, hipostasis en griego. Hipostasis en griego significa que es una base segura. De tal forma que la fe es una base segura. Tú puedes estar parado en muchas cosas, menos en fe.
la fe es la única base segura que hay. Si yo suelto el micrófono, ¿qué va a suceder? Se va a caer. Si yo pongo la mano y lo suelto, aquí se va a detener. Es una base segura. Es una base que no se va a mover mientras yo no la mueva. La fe es una base segura. Cuando tú escuchas una palabra de Dios, viene desde el mundo espiritual a tu corazón. Si no hay esa base segura, va a continuar. No va a detenerse. No se va a quedar arraigada ahí, porque no hay fe. No hay una base segura. Muchas veces tú puedes escuchar una predicación y salir y sentir que los vellitos se te enchinan y que te agarre la chiripiorca y todo. Pero muchas veces es emoción. Y cuando esa emoción se va, tú quedas igual que como llegaste. De tal modo que nosotros no tenemos que vivir por emociones, no tenemos que estar buscando las emociones. Es que cuando el pastor predica, hasta me hace llorar. ¿Verdad? No es lo que el pastor predica, no es la emoción, es la sustancia que trae la palabra. Pero si no tenemos esa base segura que es la fe, entonces esa palabra no se va a atesorar, no se va a quedar acumulada, sino que va a ser desechada, porque no hay una base que esté sustentando lo que tú has recibido. Se va la emoción, tú sales de aquí y la vida continúa como continuaba antes. Cuando no estamos llamados a eso, estamos llamados a que la palabra llegue a tu corazón y se arraigue y se haga vida. Amén. En tu vida. Sí, amén. Se haga viva en tu vida. ¿Cómo conseguimos eso? Con fe, escuchando con fe, de tal modo que la palabra llegue y no salga, sino que quede ahí parada, quede ahí situada, quede estacionada dentro de nosotros. Amén. Amén. Para que no dependamos de emociones. Se termina la emoción, nos vamos y nada sucedió. No es emociones, es fe. Amén. Amén. Aunque hoy usted no sienta que los pelos se le ponen chinitos, ni que nos estemos riendo, ni tantos amenes, yo sé que estamos poniendo una base segura en nuestro corazón. La fe es un cimiento, la fe te sostiene, la fe es la que te da seguridad. Vamos a leer Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Mire, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Punto número 1 era: ¿qué era la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas, es lo que nos sostiene. 2, la palabra de Dios es la que nos va a alimentar. La palabra de Dios es la que nos va a sustentar. La palabra de Dios es la que nos va a traer libertad. En el plan de Dios, las cosas no han cambiado. Dios hace el diseño, Dios hace el plan, Cristo Jesús paga el precio y el Espíritu Santo ejecuta el plan. Siempre es así. Dios hace el diseño. Dice Dios: ocupo salvar a la humanidad, y Dios diseña el plan de salvación. ¿Quién fue el que pagó el precio? Cristo Jesús pagó el precio. ¿Quién es el que lo ejecuta ahora en nuestra vida? El Espíritu Santo es el que trae la convicción a nuestra vida. Siempre, en todas las cosas, Dios hace el diseño
Cristo Jesús paga el precio y el Espíritu Santo es el que ejecuta las cosas en nuestra vida. De tal modo que aún para nosotros escuchar con fe y atesorar la palabra, necesitamos al Espíritu Santo. Porque si no, entonces caeríamos en disciplinas humanas y en cuestiones humanas. Aprenderíamos de una forma humana y dejaríamos de nuevo a un lado la fe. Porque la fe es espiritual. De modo que no es como saber multiplicar 1 por 1, 2. ¿Verdad? Y cuando estás en tu casa de chiquito y ya te aprendiste las tablas y ya estás. Yo me acuerdo cuando mi mamá me ponía a estudiar las tablas y si no sales a jugar y hasta se los aprende uno de canción, 1 por 1, ¿verdad? Esos son métodos humanos. Son mañas que nosotros tenemos para todas las cosas, para bañarte, para secarte, para comer, para abrocharte los zapatos, pero eso no es lo que nos sostiene. Aún esto no tenemos que verlo así, porque es el Espíritu Santo el que va a traerte la fe para que tú tengas esa base sólida, para que se quede guardada en tu corazón, de tal manera que no puedes decir: si no me desvelo el sábado en la noche, si no me duermo a las 5:30 de la mañana, si no me duermo a las 2, si no veo tele el sábado completo, yo sé que yo voy a llegar el domingo bien prendido, me voy a poner a orar 3 horas antes, me voy a meter en la alabanza, en la adoración, y entonces todo lo que escuche no se me va a ir. Eso no va a suceder, porque esas son prácticas humanas, son cuestiones que tú puedes hacer. No estoy hablando que no oremos, que no nos metamos en la alabanza, que no nos metamos en la adoración, sino que no formemos una disciplina o todo un rudimento de cómo hacer las cosas espirituales, porque las cosas de Dios no son materiales, sino espirituales. Amén. O yo tampoco he visto nunca que digan: pero es que tengo muchos problemas, tengo muchas deudas, ¿cómo le hago para hacer eso? Mire, 3 días de gastritis, 2 días de dolor de cabeza, y cuando usted se levante, su deuda va a estar pagada. Yo nunca he visto que suceda eso. De tal modo que si usted tiene confianza en Dios, esa deuda va a ser saldada. ¿Cómo? No lo sé. Solo sé porque sé que Dios lo va a hacer. Amén. Vamos a leer Salmos 119, verso 103. Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tal forma que las palabras de Dios son dulces. Cuando tú las tomas de una manera adecuada, tú sabes que esa palabra es dulce para tu boca, más que la miel para tu boca. Aunque a veces viene confrontación a tu vida, aunque a veces viene exhortación a tu vida, sabes que Dios siempre lo habla con amor, siempre lo habla para sanar tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que sana el corazón. Y dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vamos a leer Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras. ¿Yo qué? Yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Su palabra fue por gozo, ¿en dónde? ¿En su mente? ¿En dónde? En su corazón. Porque es en el corazón donde tiene que atesorarse la palabra. Es en el corazón donde se atesora. Dice: hijo mío, guarda estas palabras en tu mente y en tu corazón. Dice: para que camines en ellas. De tal manera que tenemos que guardarlas en nuestro corazón. Y ya para finalizar vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 2. Hebreos 4,
Hebreos capítulo 4, versículo 2. Mire, vamos a leer esa versión, pero ahorita le voy a comentar de otra versión. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué dice? Por no oírla con fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice la versión anterior, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin qué, sin mezclar fe. Sin mezclar fe. De tal modo que la palabra que tú escuchas debe de ser mezclada con fe. Mezclada con fe. ¿Quién sabe hacer chocomil aquí? ¿Por qué se ha hablado de comida, pastor? ¿Le han dicho cemento o otra cosa? ¿Por qué siempre graba? Mezclar. ¿Qué se necesita para hacer chocomil? Leche, chocomil y ¿qué? Azúcar. Y batirle. Bueno, el azúcar es esto, si quieren, ¿verdad? ¿Qué necesita para hacer café? Agua, café y mezclar. Usted puede dividirlos. ¿Puede dividir el chocolate de la leche? Se hace una mezcla homogénea. ¿Quién está aquí en la escuela que le están enseñando homogéneo y todo eso? Vanessa. Una mezcla homogénea es aquella que no se puede dividir, que se hace una sola y ya no puede separarla, ¿cierto? Dice aquí, a nosotros se nos ha evangelizado. En la otra dice, evangelizar es dar las buenas nuevas. Se nos ha anunciado las buenas nuevas a nosotros también, igual que a ellos. Regresamos a la versión anterior, por favor. Se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír. Tú puedes oír y no lo puedes aprovechar. Tú puedes oír, pero no lo puedes aprovechar. ¿Por qué? Porque no va mezclada con fe. Dice, a los que la oyeron, no les aprovechó el oír la palabra, a los que la oyeron sin mezclar fe. De tal forma que lo que tú escuchas debes de mezclarlo con la fe. Debes de mezclarlo con fe. Deben de fusionarse la fe y la palabra que has escuchado. La palabra profética que entregó Dios a la iglesia el día de hoy debe ser mezclada con fe. Dios ya la habló. En la palabra que Dios mandó ya hay fe. Falta que tú mezcles la fe con la palabra. Falta que tú mezcles la fe con esa palabra, para que entonces esa palabra que ya soltó Dios, que ya se ha dicho en el presente, que ya confirmó en el pasado, tú debas de creerla hoy en el presente, para que entonces comencemos a caminarla en un futuro. Aleluya. Tenemos que mezclar la palabra que escuchamos con fe. Nosotros debemos de tener unos oídos que no tengan un sedazo espiritual, que no tengan una coladera espiritual, que no analicemos lo que Dios está. Hay cosas que el pastor habla o que tú llegas a escuchar y dices, eso no puede ser, pastor. Es que usted no sabe cómo vivo yo, es que usted no sabe cómo me sucede a mí. Eso lo dice usted porque usted vive bien, porque usted esto, porque usted tiene una carrera, porque usted tiene el otro. Pero sabes que todos pasamos por las mismas etapas de fe. Todos pasamos por las mismas pruebas. De tal modo que a veces tú ves un predicador o a un hombre de Dios y dices, yo creo que el pastor ha de orar 5 horas diarias, y más cuando dice que ora y que lee y que estudia. Pues es que él, ¿por qué hace todo eso? No es porque él haga todo eso, es porque la fe que él tiene lo lleva a hacer todo eso. Porque no es por obras, es por fe. La fe que tú tienes es lo que te lleva. De tal modo que por eso Dios lo hizo en el pasado, para que tú no tengas que estar creyendo que tienes que hacer cosas o que tengas que realizarlo para entonces lograrlo en un futuro.
Solo cree que Dios ya lo hizo y entonces lo vas a poder tener. Aleluya. ¿Cómo llega la fe? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Luego, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene a tu vida por oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quién es el que la trae? ¿Quién trae la palabra de Dios y quién trae la fe para poder mezclarlas? El Espíritu Santo. Santo. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír ¿qué? La fe? Y Gálatas 5:5. ¿Por qué no hemos recibido nosotros el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Por la fe. De tal modo que el Espíritu Santo es la fe. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y el Espíritu Santo es el que la trae, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. ¿Por quién es por quien esperamos nosotros? Por el Espíritu Santo. De tal modo que el Espíritu Santo es el que trae fe a tu vida. Ocupamos fe, escuchar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos la traiga. Amén. En ninguna de estas cosas actuamos nosotros. En ninguna de estas cosas actuamos nosotros. Todo es plan de Dios. Aleluya. De modo que nadie se vanagloríe para sí mismo y diga, he alcanzado esto. Necesitamos la fe de Dios, la sustancia que sostiene todo, la sustancia que creó todas las cosas. Escuchar la palabra y mezclarla con la fe que trae el Espíritu Santo. Esos 3 puntos es lo que Dios quería para hoy. Ocupas fe, escuchar mi palabra, pero que esa palabra sea mezclada con fe por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está, por favor. Diga, Espíritu Santo, hoy yo sé, Señor, que tú has traído fe, Señor, a mi vida. Yo sé que tú has traído fe, Señor, y esa palabra, Padre, a mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, queremos escuchar, Señor, con fe, Padre. Quizás es una palabra sencilla la que escuchamos, o ya la habíamos escuchado, Señor, pero hoy aprendimos, Señor, que necesitamos mezclar lo que oímos de ti con fe, Señor. No queremos venir por venir, no queremos llegar solo porque es domingo y estar esperando a qué hora, Señor, podemos irnos, Dios. Queremos llegar, Señor, y mezclar con fe esa palabra. No emocionalismos, Padre. No emocionalismos, Espíritu Santo, sino un sustento en lo que escuchemos. Un sustento de fe, Padre, en nuestro corazón, Señor. Que esa palabra